Reiniciamos la audiencia dentro del proceso con radicación 15.001.2333.000.2013.00.548.00, siendo demandante Zoila Blanca Rosa Bello de Puentes y Nelson Eduardo Bello Rojas, demandado el Instituto de Tránsito de Boyacá, IDBOI, a efecto de proferir sentencia oral dentro de la presente demanda. En primer lugar, la sala se referirá al argumento indicado por la parte demandada en cuanto señaló que el medio de control al cual se acudió por parte de los demandantes, es decir, el de reparación directa, no sería el adecuado, en tanto a su juicio el hecho de existir un registro del automotor sería el acto administrativo, sería la causa del daño, y en esa medida el acto administrativo el causante del mismo. Por consecuencia, la acción o el medio de control adecuado sería el de nulidad y restablecimiento del derecho. Dirá la sala que no es de recibo, lo que no comparte ese argumento, en tanto, si bien es cierto, existió ese acto administrativo inicial que expidió la matrícula para el vehículo, no es menos cierto que se trata de un acto de carácter particular y concreto, como lo señalaba también la parte demandada, y en consecuencia la titularidad para solicitar la nulidad de ese acto administrativo recaía únicamente en su titular. Para entonces la señora Fanny, disculpen, no recuerdo en este momento el nombre, pero la señora Fanny Murcia. En esa medida se descarta esa circunstancia que de alguna manera impediría una decisión de fondo como la que ha de tomar esta sala. En segundo lugar, en relación con el régimen de responsabilidad, debe la sala señalar lo siguiente. En primer lugar, cualquier tipo de responsabilidad estatal está ligada a la existencia del artículo 90 constitucional, señalando que le serán imputables a la administración los daños que se causen de manera antijurídica. Los pilares fundamentales de toda responsabilidad: un hecho dañoso, la acción que se endilga y la relación de causalidad. El demandante, disculpe, señaló dos títulos de imputación. Señaló de manera concomitante tanto el daño especial como la falla del servicio. Dos títulos de imputación que no pueden utilizarse de manera concomitante, en tanto el daño especial implica que la actuación de la administración ha sido legal, pero que en el desarrollo de su función ha causado de manera especial un desequilibrio en las cargas públicas para el administrado que en ese momento demanda, situación que no se presenta en este caso, en tanto es el mismo demandante quien señala que hay una actuación de la administración que ha incumplido una norma legal y que por consecuencia ha omitido su deber, no que ha cumplido su deber, que sería el caso del daño especial. Descartado entonces la posibilidad del daño especial, considera la sala que se trata fundamentalmente de establecer la responsabilidad bajo el título de imputación de falla del servicio, tal como lo planteó también el demandante. Ahora, en materia de la falla del servicio, ha señalado o enseña la jurisprudencia y la doctrina que fundamentalmente de lo que se trata es de establecer cuáles son las imputaciones o cuál es la causa que da lugar a la demanda. Tradicionalmente se ha utilizado la falla del servicio para ubicar la responsabilidad cuando no se encuentra otro título de imputación en el cual ubicar la situación. En esas condiciones, dijo el demandante que lo que hubo en este caso fue un incumplimiento a cargo de la administración, incumplimiento que se contrajo fundamentalmente a su omisión en no verificar la autenticidad de aquellos documentos
o de aquel documento, más exactamente del acta de adjudicación, que fue atendido al momento de la matrícula inicial. En esas condiciones, si así son las cosas y atendiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado, lo que resulta fundamental en este tipo de responsabilidad es determinar que existe una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada que debió realizar y no realizó, causando entonces en consecuencia los perjuicios que se demandan. Es decir, hay una omisión en poner en funcionamiento los recursos de que dispone la administración para evitar un daño. De manera que si se hubiese realizado esa actuación de la administración constituida o contemplada como un deber legal, se habría interrumpido la producción del daño. Digamos que esos son elementos que surgen de todo lo que la jurisprudencia ha señalado en materia de falla del servicio. En este caso, lo que encuentra la sala, regresando a los elementos de responsabilidad, es en relación con el daño. El daño, a juicio de la sala, pues tiene la comprobación en el decomiso del automotor. En ese aspecto está suficientemente documentado que el vehículo fue decomisado, fue retenido en primer lugar por las autoridades de policía y luego fue decomisado por resoluciones de la DIAN. Ahora, en relación con la falla del servicio, que sería, digamos, como el otro elemento a examinar, no me voy a detener a señalar los números de las resoluciones, de los actos administrativos de la DIAN, porque esos finalmente, en el momento en que se hizo la fijación del litigio, fueron identificados uno por uno. Voy a pasar directamente al problema de la falla del servicio. Si partimos de que lo que define la responsabilidad es la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada, que de haberse realizado habría evitado los perjuicios. Es decir, en este caso, según el argumento del demandante, si se hubiera verificado la autenticación del acta de adjudicación, se hubieran evitado los perjuicios. Lo que primero encuentra la sala o extraña la sala es que el demandante no señaló ninguna norma que estableciera como función del demandado, a cargo del demandado, tal verificación. No obstante, a pesar de que cuando uno examina el contenido de la demanda no encuentra ninguna norma de carácter legal o reglamentario que hubiera impuesto a la entidad ese deber, la sala acude a la norma entonces vigente, la 1769 de 2002, que contenía el Código Nacional de Tránsito y especialmente al artículo 7º, que determinaba cuáles eran las funciones de los organismos de tránsito. Si uno examina el texto de esa norma, lo que concluye es que no existe esa función de manera específica. Ahora, en relación con la función de registro de los automotores, el artículo 46 de ese código prescribía que era deber o que es deber de todas las personas que que todo vehículo, más bien, que todo vehículo automotor debe estar registrado y autorizado para circular en el territorio nacional. Lo que se infiere de allí es que el deber es del ciudadano y no de la administración, es decir, es deber del ciudadano o del interesado realizar el respectivo registro, es deber del ciudadano entregar los documentos necesarios para el trámite y expedición de la licencia de tránsito, para que pueda tener en su poder el documento público que identifica la propiedad del inmueble. Ahora, también en materia de la licencia de tránsito, esa ley 769 de 2002 señalaba que la licencia sería expedida una vez se hubiesen entregado los documentos, obviamente por parte del interesado, y entre esos documentos el de la licencia de importación cuando no existiera factura de compra del país de origen. En esa medida el decreto 2640 de 2002 también reglamentó el registro de las
al reglamentar más bien el registro de los vehículos de las entidades de derecho público, previó que los que fueran, sí, o se originaran en remates o adjudicación, podrían ser registrados con el acta de adjudicación de ese remate donde constaran la procedencia y las características del vehículo. Hay un argumento de la parte demandante en el que hace énfasis y es en relación con la procedencia. La procedencia del vehículo es precisamente la que consta en esa acta de adjudicación. O sea, proviene de un remate, esa es la procedencia del vehículo. De manera que como se ha venido exponiendo, no se encuentra la sala que en cabeza de la administración hubiera radicado la obligación de verificar la autenticidad de ningún documento, que esos documentos deben ser aportados por los interesados y que en esa medida no se puede imputar una falla, una responsabilidad por falla del servicio. Ya el Ministerio Público hizo una presentación de la jurisprudencia que en esta materia tiene el Consejo de Estado prácticamente como una línea, por eso la sala no insistirá en ella, pero en efecto es la sentencia proferida el 7 de julio de 2005, siendo demandante Luis Ángel Toro Buitrago y otro contra la Nación, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Departamento del Tolima e Instituto Departamental de Tránsito y Transporte del Tolima. Si no había ninguna irregularidad, si no había ninguna información en la oficina de tránsito acerca de alguna circunstancia que tuviera que atender antes de expedir la licencia de tránsito, pues ningún deber ha faltado la administración al proferir o hacer el registro, al hacer el registro. Está entonces probado en el expediente que la señora Fanny Díaz Murcia presentó sus documentos para hacer el registro del vehículo de placas MOA 181, que se presentó el acta de adjudicación, que hubo una carta dirigida al jefe de registro automotor de Cali en la que se informa que el acta de adjudicación amparaba el vehículo, que con esos documentos que eran los que exigía la ley 769 de 2002 se expidió la licencia de tránsito a favor de la señora Fanny Murcia de Díaz y que al momento en que se suscribió el registro o se expidió la licencia, o mejor se inscribió el traspaso del vehículo el 6 de abril de 2009 a los demandantes, según consta en el formulario visible a folio 148, la autoridad de tránsito no tenía como función verificar la autenticidad del acta de adjudicación, documento necesario para el registro inicial, entre otras cosas, y no para la transacción en la cual intervinieron directamente los demandantes. En conclusión, entonces, a la celebración del contrato, si los hoy demandantes lo consideraban necesario, era su deber verificar si la documentación del vehículo se encontraba en regla y no de la autoridad de tránsito. Si bien la autoridad de tránsito, como hizo énfasis el demandante, expidió tal como obra folio 37, a folio 37, perdón. Expidió como obra folio 37 una constancia en la que indicó que el vehículo poseía las siguientes características, que existía una limitación a la prenda, que entre otras cosas fue levantada en ese momento, que aparecía sin ningún… Eso era lo que aparecía en sus archivos. En consecuencia no podía hacer constar cosa distinta a la que allí obraba. Ninguna responsabilidad encuentra la sala que se le pueda imputar por la expedición, ni de esa certificación, ni esa certificación indujo error, porque no era el elemento, porque no tenía la entidad elemento alguno para informar nada en contrario.
Es decir, no tenía una información de las autoridades competentes sobre irregularidad alguna que pesara en el vehículo. Esa sí hubiese podido ser una omisión, pero no existía en ese momento ninguna circunstancia que previniera o que impidiera registrar el traspaso. Se negarán entonces las pretensiones de la demanda, tal como por las razones que se han venido señalando, y descartada entonces la falla del servicio, pues huelga examinar lo relacionado con nexos de causalidad, porque resulta innecesario. Ahora, antes de finalizar, sí llama la atención a la sala algunas circunstancias que obran en el proceso, que indican el proceso, algunos documentos que obran en el proceso, y es fundamentalmente la existencia de dos contratos de compraventa. Un contrato de compraventa obra folio 35 en original, y ese contrato de compraventa, que fue aportado por el demandante, fue suscrito entre José Rafael Uribe Sandoval y los demandantes el 17 de marzo de 2009. Según el historial del vehículo que aparece también en el expediente, José Rafael Uribe Sandoval nunca apareció como propietario inscrito en el registro. A su vez, en los antecedentes que remitió la entidad demandada, obra el contrato de compraventa celebrado el 6 de abril de 2009 entre la señora Fanny Díaz Murcia y los señores Zoila Blanca Rosa Bello de Puentes y Nelson Eduardo Bello Rojas, hoy demandantes, si se observa el folio 157. Ese mismo segundo contrato fue allegado con el formulario de traspaso que aparece a folio 148 y fue tenido en cuenta por el IDBOI para expedir la licencia de tránsito a favor de las demandantes, según aparece a folio 141. Ese formulario de traspaso al que acabamos de hacer referencia aparece firmado por la señora Fanny Díaz Murcia, con su número de cédula y el lugar de expedición. Para ese entonces era quien figuraba como propietaria del vehículo MOA 181. Además está el certificado de revisión tecnomecánica expedido el 17 de marzo de 2009, según obra folio 156, también a nombre de Fanny Díaz Murcia. Se aportó el paz y salvo a nombre de la señora Fanny Díaz Murcia, fechado 6 de abril de 2009 a folio 52. Sin embargo, también el demandante, según obra folio 34, aportó el registro de defunción de la señora Fanny Díaz Murcia con la misma cédula de ciudadanía que aparece en el formulario de traspaso, falleciendo ella el 10 de noviembre de 2008, es decir, meses antes de la elaboración y la firma de los documentos que la sala acaba de denunciar. En consecuencia, a pesar de tratarse de un hecho que no modifica las consideraciones antes expuestas y que llevan a concluir que no existe falla del servicio, sí se ordenará oficiar a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los posibles delitos que puedan derivarse de la situación que acaba de describirse. En materia de costas, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 acogió el régimen objetivo. Acude entonces la sala a esa indicación del legislador, además de ajustarla al numeral sexto, al artículo sexto, numeral 312 del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, para señalar entonces a cargo de la parte demandante costas atendiendo la cuantía expuesta en la demanda según las tasas del Consejo Superior de la Judicatura, hasta por el 20% de las pretensiones negadas. Así las cosas, atendiendo que la cuantía de la demanda superó los 1.200 millones de pesos, la sala condenará en agencias en derecho en cuantía de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia. La decisión entonces se transcribirá de manera textual atendiendo lo siguiente: el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
falla primero negar las pretensiones de la demanda iniciada en ejercicio del medio de control de reparación directa por Zoila Blanca Bello de Puentes y Nelson Eduardo Bello Rojas contra el Instituto de Tránsito de Boyacá por las razones que aquí se han señalado. Segundo, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 365 del Código General del Proceso. Como agencias en derecho a favor de la entidad demandada se tasan 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia. Tercero, por secretaría oficios a la Fiscalía General de la Nación para que, de considerarlo, inicie investigaciones por la posible comisión de hechos punibles relacionados con la suscripción de los documentos aportados al proceso. Para tal fin, adjúntese copia del CD contentivo de esta audiencia y de los folios 34, 35, 141, 148, 152, 156 y 157 del expediente. Las partes quedan notificadas en estrado de esta sentencia. Contra ella podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. No es otro el objeto de esta audiencia, no obstante, voy a dar el uso de la palabra a las partes y al señor agente del Ministerio Público para que me indiquen si es su interés dejar constancia alguna de lo que aquí, sobre lo que aquí ha sucedido. Inicio por el demandante. Muchas gracias, su señoría. En ese estado de la diligencia y en ejercicio del derecho que se me concede al reconocimiento de la personería para actuar, manifiesto al despacho que no estando en total acuerdo con la decisión tomada, procederé a interponer recurso de apelación, pues de la forma más respetuosa con el tribunal. Tiene usted 10 días para presentarlo por escrito. Muchas gracias, su señoría. Bueno, el demandado, disculpe. Gracias, honorable magistrada. Frente a la decisión adoptada por el tribunal, no tengo ninguna clase de objeción ni dejaré constancia alguna. Gracias. Gracias. El señor agente del Ministerio Público. Sin objeción alguna, honorable magistrada. Muchas gracias. Así entonces advierte el despacho que se ha efectuado control de legalidad en esta audiencia, en esta etapa de la audiencia, tal como lo señala el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, salvo que se trate de hechos nuevos, no podrá proponerse nulidad alguna sobre lo hasta acá tramitado. Se verificará previamente que el audio y el video hayan quedado debidamente grabados. El acta estará a disposición de ustedes para la firma de manera inmediata. Muchas gracias.